Como bien lo hemos enmarcado en diferentes entrevistas, Bogotá es una ciudad que ha afrontado muchas problemáticas en los últimos 20 años, ¿sí? En los últimos 4 se han venido aumentando y pues estamos buscando representantes a la Cámara que quieran servirle a Bogotá y hacer cosas que de verdad den resultados. Porque si ustedes le preguntan a cualquier ciudadano a pie, no supieron en el periodo pasado cuáles fueron sus representantes a la Cámara. Hoy estamos con Jorge Castillo, candidato a representante de la Cámara por el Partido Conservador, que la verdad tienen propuestas muy buenas frente a la seguridad, frente a la inteligencia militar y también tiene un objetivo crítico ante un gobierno que no le dé un valor como tal a las fuerzas del Estado. Jorge, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. A los televidentes, pues un gran saludo libertario aquí desde Bogotá, un bogotano que quiere luchar por su ciudad. Crecí en Bogotá, me eduqué en Bogotá, fui campeón panamericano de triatlón también por mi querida ciudad y por mi querida Colombia, así que aquí darla toda. Ok, me parece muy interesante porque digamos, usted ha sido un hombre que ha luchado en contra de todas estas ideas que le han generado un atraso a Bogotá y por lo mismo, la primera pregunta a la que quisiera empezar esa entrevista es, Bogotá tiene muchas problemáticas, economía, sociedad, seguridad. Su merced, cuando llegue a la Cámara por Bogotá, ¿a qué le apuntaría? Bueno, recordemos que la Cámara, aunque es la Cámara por Bogotá, pues tiene leyes nacionales. Y uno de los temas que más afecta a Bogotá es el tema de seguridad. Creemos y estamos convencidos que lo primero que hay que acabar es con ciertos acuerdos globalistas en temas de seguridad que le dan beneficios a los delincuentes, a los bandidos, pero no a las fuerzas del Estado. Nosotros queremos tener un proyecto de ley con una modificación de la Constitución Política de Colombia, donde los terroristas o delincuentes que hayan pertenecido a grupos armados no puedan hacer política en Colombia, que pierdan sus derechos políticos. Y para eso hay que salirse de la Convención de Palermo, esa Convención de Palermo que le da la facultad a cualquier colombiano armar un grupo terrorista y participar en política. Por eso hoy en día lo que llamamos los grupos armados organizados están haciendo política con total impunidad. Lo segundo que sí tiene que ver con Bogotá, nosotros somos libertarios y somos pro libre porte de armas. En Bogotá y en Colombia lastimosamente ni siquiera una mujer puede tener una pimienta porque el Estado le suprime su libertad a la legítima defensa. Nosotros estamos proponiendo bajo unas restricciones muy bajitas, no como lo hicieron en los últimos años, que era simplemente quitar unas restricciones, pero sí queremos que los ciudadanos de bien, los ciudadanos que tengan ciertas características, puedan tener armas no solo para defender, sino también armas de fuego, sobre todo en el tema del comercio. Es una forma de lograr disminuir la delincuencia, está totalmente probada en varios países, sin necesidad que los ciudadanos tengan una carga burocrática mayor. Es decir, que a través de los impuestos necesitamos más policías, lo que necesitamos es que los bandidos, que los terroristas le tengan miedo a los ciudadanos y no al contrario, que le tengamos que tener miedo a los bandidos en la calle, si les roban el celular, si los extorsionan, el tren de agua, personas que vienen del extranjero y de otras ciudades también a delinquir aquí en Bogotá. Y una forma muy sencilla es que la ciudadanía tenga como ejercer la legítima defensa. Es una de nuestras banderas, la seguridad, el libre porte de armas. También en seguridad estamos planteando que las casas de justicia en las localidades sean juzgados express, que realmente el delincuente pague, que no salga a los 3 días. A veces criticamos mucho a la policía, pero cuando lo judicializan, normalmente, digamos en todo el sistema judicial, a los 3 días terminan saliendo porque son delitos menores. Sí, la reincidencia, como ustedes bien llaman en los barrios populares, que eso es lo que afecta, digamos, la economía bogotana, porque digamos, yo vengo de un barrio de abajo y eso es lo que siempre ha afectado el libre desarrollo del comercio en barrios bajos, que los robos, la delincuencia, el hurto, las amenazas, las extorsiones. ¿Y qué pasa? ¿Por qué siguen extorsionando? Por esta reincidencia que permiten los juzgados. Me parece una buena propuesta. Claro, cualquier persona, cualquier delincuente que usted le quiera robar el celular o que le quiera extorsionar, no solo tiene la intención de robarlo, sino también es tentativa de homicidio. Entonces hay que juzgarlos por tentativa de homicidio. En ese sentido, hay que reorganizar la justicia colombiana, porque en Colombia existen muchas leyes, pero muchas de ellas no sirven absolutamente para nada, lo que nosotros llamamos la falsa ley. Lo que tiene que garantizar el Estado colombiano es seguridad y justicia. El resto es libertad individual, sobre todo en el tema de comercio para los bogotanos. Nosotros estamos planteando reducir o dar la pelea en el Congreso, porque un solo congresista no lo va a lograr hacer, necesitamos mayorías en el Congreso, votar el 8 de marzo, él logra reducir el IVA del 19% a un impuesto de consumo del 9 10%, ese 10% normalmente se da en corrupción, en devolución de IVA y otros trámites que terminan afectando a los ciudadanos. Alguien que tiene una empresa en Colombia, una empresa, estoy hablando de los microempresarios, de la clase media trabajadora y clase pues, estrato 1, 2 y 3 que tratan de salir adelante con sus empresas,
lastimosamente tienen que pagar más o menos el 60% de sus ganancias al Estado, a un Estado gigante, a un Estado burocrático, a un Estado corrupto, y no estoy hablando de este, sino de muchos gobiernos que vienen de atrás, y al final que termina afectado es el colombiano a través de los impuestos. Pero es una realidad que, digamos, si estas medidas ya venían siendo, digamos así, por decirlo vulgarmente, groseras con la ciudadanía, con este gobierno se aumentó la tasa de impuestos y literalmente lo que le prometieron a la ciudadanía, que era vivir sabroso, no lo cumplieron. Literalmente ahorita los impuestos aumentaron y hasta se inventaron de más para cuidar la salud. Entonces sería también una buena propuesta, quitar como esa daga al cuello que tiene la economía del colombiano a pie, y me gusta mucho la propuesta. Sí, mira, un colombiano normal para crear una empresa tiene que pagar $1.000.000 central para que dé un número en las cámaras de comercio, y al final la Cámara de Comercio no le ofrece absolutamente nada, sino más control al microempresario. Entonces por eso uno ve también muchas personas que no se formalizan, sino que tienen todo el tema de invasión de los espacios públicos, que también es un trabajo, pero que hay que empezar a caracterizar a estas personas. Y claro que viven sabroso, pero viven sabroso los delincuentes, viven sabroso las personas que no trabajan, viven sabroso algunos extranjeros que tienen salud, educación, bonificación por tener hijos, y los colombianos del común que se levantan a las 8 de la mañana, que se levantan a las 5 de la mañana, van a trabajar y crían sus hijos y llegan tarde en la noche, no tienen ningún tipo de beneficio. Entonces, claro que viven sabroso, pero los que el mismo Estado está comprando. Entonces, lo que nosotros queremos es reducir el Estado para que realmente el dinero, que hay personas que lo necesitan en Colombia, pero las personas trabajadoras, como los microempresarios, que tengan créditos con un bajo interés. Entonces es preferible usted darle a una persona que quiere emprender, que quiere tener una emisora, que quiere hacer ciertas situaciones en el emprendimiento con tasas más bajas, y no estarle regalando la plata a delincuentes, a indígenas, a sindicalistas y a toda esta taramulla de colectivistas y progresistas que lo que termina es quitando la libertad y cerrando empresas en Colombia. Una de sus propuestas va relacionada a lo que es la reducción del Estado y su mayor libertario. Yo quería hacerle esa misma pregunta o esa misma línea. Como un gobierno como es el de Javier Milei en la Argentina, ¿usted lucharía por reducir la cantidad de ministerios que tiene el gobierno y optimizar las funciones del Estado? Claro, nosotros hicimos un estudio. Colombia debe tener 10 ministerios, no 19 ministerios como lo tiene actualmente. Obviamente desde el Congreso no se puede hacer, pero se tiene que dar el debate, Por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad, eso es una alcahuetería para los colombianos. La Agencia Nacional de Tierras, todo el tema con los indígenas, con los afros. En Colombia el 70% del territorio es de los indígenas. Un trabajador como usted, como yo, como los que están en esta mesa, lo único que tenemos es deudas, o un pequeño apartamento, un carro con el que trabajamos, pero al final no tenemos ningún tipo de tierra. Ellos sí lo tienen. ¿Por qué? Por ser indígenas. Entonces aquí viene una reflexión. Es que los indígenas tienen más derechos que nosotros los ciudadanos, es que los afros de la comunidad LGBTIQ+ tienen más derechos que los colombianos trabajadores y los ciudadanos. Entonces nosotros hablamos de igualdad ante la ley, y es igualdad ante la ley en todo, no que por ser de ciertas características tienen que tener más beneficios o subsidios o darle tierra o darle una serie de situaciones a personas que son igual a todos los colombianos. Entonces lo que hace el colectivismo, lo que hace la izquierda es coger un colchón gigante, partirlo en pedacitos y poner a pelear a la población civil. Ese es el colectivismo. Y nosotros no es que estemos en contra de lo que usted se quiere identificar como un gato o como un perro, ellos verán. Pero mire lo que pasa en Bogotá. En Bogotá Claudio López creó un hospital trans, ¿sí? Y bueno, cada quien puede quitarse y ponerse lo que quiera o creerse del sexo que quiera. No, me contesto, siempre cuando no toquen a los niños. Pero ahí viene el otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Que ese hospital no es una decisión ciudadana y natural de irlo a hacer, sino que nosotros lo tenemos que pagar. Entonces sale un gran presupuesto de los que trabajan para que el señor, si se quiere creer hombre o mujer, vaya, se haga el cambio de sexo y nosotros lo paguemos. Entonces, claro, hágalo, pero no con nuestra plata, ¿sí? Y hágalo también en el tema educativo, que es otra propuesta que nosotros tenemos bien libertaria, de Milton Friedman. No es nuestra, pero nos parece bien interesante. Ya por allá en Chicago Boys, y también ha pasado por el Congreso de la República, donde existe un voucher educativo. Así como lo que quiso plantear Javier Milei en la Argentina. Sí, y como aquí se ha planteado en Colombia, no ha pasado de ciertos debates, pero nosotros lo que queremos es que la familia decida, no que sea el Estado el que decida si lo quiere adoctrinar, si le quiere meter ideas progresistas en la cabeza a través de los colegios públicos. Lo que queremos es que ese voucher educativo o bono educativo le llegue a las familias. Un estudiante le vale al distrito y le vale a los colombianos entre 1,5 millones de pesos y 2 millones de pesos. La idea es que la familia con ese voucher
logre ingresar a un colegio público o privado, donde quiera la familia, o católico, dependiendo de la familia como esté conformada, pero que no sea el Estado el que se meta a través del pensum obligatorio a enseñarle cosas que no debe enseñar a los niños. Entonces, esa es nuestra propuesta en la educación, el tema de voucher educativo, y estamos trabajando también para que lo único obligatorio que sea el pensum son la urbanidad carreña. Yo creo que los principios y valores y la educación que necesitan los colombianos y los bogotanos, como en el momento lo hizo algunos alcaldes de Bogotá, donde existía la cultura ciudadana. Porque claro, aquí usted puede tener las mejores políticas públicas, puede tener las basuras organizadas o los tanques donde sacan la basura y demás, pero la gente aquí es muy irresponsable. O sea, la cultura ciudadana también es un tema que no lo va a solucionar el político. Esa es una crítica que tenemos desde otras regiones y, por ejemplo, los países se burlan de nosotros por eso, porque ellos, o sea, puede que sea verdad, ellos tienen su metro hace rato, pero tienen una cultura, pero de otro nivel. Y aquí en Bogotá, nomás contra el milenio, vean su muerte cuando hacen una marcha, cuando trancan, cómo no grafitean los buses, cómo no se tiran el sistema, cómo no rompen estaciones, y después se quedan de que el sistema es ineficiente. O sea, a Bogotá le hace falta mucha cultura del cuidado de lo ajeno, y si manejamos y enseñamos a los jóvenes a que cuidar lo que no es de nosotros, la sociedad cambia totalmente. Yo quisiera preguntarle, ya como viendo ya al otro lado de la cara de la moneda, Bogotá tiene muchas oportunidades. Su merced sobre lo que ya está construido en Bogotá, sobre qué esos pilares, qué seguiría haciendo política. Bueno, a mí me gustaría seguir haciendo política, sobre todo con el tema de los jóvenes. Okay. Pero no de los jóvenes que rompen, que dañan. Yo creo que son jóvenes que están desorientados y que realmente cuando uno es joven uno siempre busca un enemigo. Y el enemigo es para ellos, para algunos son los ricos, los empresarios, los que producen. Yo creo que el enemigo común de todos es la corrupción y el Estado grande, políticos de todos los partidos, porque no hay que tapar el sol con los dedos, que se han robado el erario público. Pero nosotros estamos trabajando desde ya y siempre hemos trabajado con el tema del deporte. Como te comenté, no es que a mí, por hacer deporte por moda, o por hacer running, o por hacer política. Yo fui campeón panamericano de triatlón y creo en el deporte como una forma de salir adelante. Estamos trabajando con varios clubes de fútbol, de karate y otros, donde el dinero sí debe ir a esos clubes. Nosotros hemos visto pues, situaciones muy delicadas en el barrio Ingativá, por ejemplo, un grupo de deportistas, de futbolistas, donde tienen que convivir a 20 metros con una olla, a 10 metros queda la Junta de Acción Comunal. No hay presencia del Estado, tampoco a través de la Secretaría de Gobierno ni la Secretaría de Seguridad. Y esa convivencia, muchos de ellos fueron drogadictos, o unos pocos fueron drogadictos, y hay un tema que la cercanía también al olor y a las ollas termina otra vez metiéndose allá. Chicos sin ni siquiera unos guayos, un uniforme, pelados que quieren salir adelante porque el deporte también es una forma de salir adelante. Yo estudié y fui becado en la escuela militar por mi deporte, por el tema del pentatlón. Entonces trabajaría duro en el tema del deporte de los jóvenes. Yo creo que ahí está el futuro de Colombia y cambiar el tema de la cultura ciudadana a través del deporte es una de las cosas que seguiría trabajando en Bogotá. Aunque no hay resorte de un representante de la Cámara, aquí sacaron unos cargos que se llaman guardianes del orden y otros gestores de paz. Son muchísimos cargos, son más de 2.000 cargos en Bogotá. Yo estaba viendo en un reciente reporte de Infobae, en donde el gobierno Petro rompió un récord histórico de 27.000 cargos públicos. Salieron los impuestos de los colombianos, pero allá uno le diga esto a los seguidores de ellos y ellos dicen que es mentira o que están siendo bien invertida esta plata, pero pues los impuestos se malgastan, perdidos en casos de corrupción o si no, en una gran cantidad de puestos públicos que como me lo mencionan, vaya a ver si cumplen las funciones por las cuales fueron creados. Y al final eso es compra de votos, entonces los partidos políticos se reparten la torta del Estado dependiendo de quién es el presidente. Entonces usted puede ver el Partido Liberal, la U, el Cambio Radical, que al final son los que terminan decidiendo quién va a ser el presidente, dependiendo de los ministerios que le den, de las superintendencias que le den. Y esos son los cargos políticos que existen dentro del Estado. No existe la meritocracia, no existe una carrera, no existe el que tenga más estudios o el que logre tener ciertos logros dentro de la carrera, sino que terminan exponiendo esos cargos públicos. Mira lo que pasó en el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene 19 empresas dentro del viceministerio de las empresas del sector defensa, entre ellos Saint-Louis, Casas Fiscales, Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Vigilancia, y eso volvió un nido de ratas de corrupción, pusieron los más izquierdosos ahí y a robar, ¿sí? Y a robar. Entonces, ese tema sí hay que empezar a modificarlo, el tema de seguridad y justicia y que los cargos sean por meritocracia y no por cargos públicos. Mira, nosotros nos hemos encontrado con estructuras de campañas políticas
que le invierten en una región solo en material POP, es decir, en estos papelitos, en publicidad, 800 o 1.000 millones de pesos en una región. Que le metan a 6 o 7 regiones son 8.000 millones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? Es que usted hace cuentas y no le da los 50 millones de pesos mensuales a un congresista. Entonces, ¿por qué llegan allá? Pues porque se reparte la plata del Estado. Y antes al contrario, porque hay muchos de los congresistas que se opusieron hace 2 años al aumento a la reducción de su salario, afirmando que tenían sus negocios, tenían que pagar inmuebles. Entonces, como que su merced me dice, es totalmente imposible que puedan manejar estas grandes gestiones de publicidad. Por ejemplo, algo que había denunciado un compañero mío, Daniel Maldonado, es con el señor, el exministro de las TIC, que ahorita se está lanzando por la izquierda. Se me olvida el número en este momento. El señor está pagando unas millonadas por pagar 4 vallas en Bogotá. O sea, ¿de dónde sale la plata si el señor no tiene una empresa fija, no tiene recursos mensuales fijos y no lo reporta? O sea, eso es una duda que tienen todos los colombianos. De la mayoría de los que se lanzan a la Cámara, Senado, Presidencia, ¿de dónde sacan la plata? También pasó con Iván Cepeda recientemente con sus empresas fantasmas en la costa. Eso es muy difícil de manejar la corrupción de este tipo. No, y es mucho dinero, y sobre todo, por un lado, los corruptos que llevan 20, 25 años en el Congreso de la República y que dicen que son la salvación. No se han salvado durante ese tiempo, pero según ellos son la salvación. Ellos son los que reparten la plata y el otro lado es el tema del narcotráfico. Entonces, no son pequeñas cantidades, son bultos de dinero que les pagan a los políticos. Por ahí vi una señora en La Guajira como con 50 camionetas TX. Haciendo campaña. Y diga, pero esta gente dónde saca plata y para qué quiere llegar el Estado si tiene tanto dinero. Normalmente los empresarios no llegan a ser congresistas porque ellos entienden y son libertarios, entienden que la riqueza está dentro de la empresa privada. Y eso es lo que ataca a la izquierda, sobre todo. Eso es lo que ataca a la izquierda, la propiedad privada y la empresa privada. Ahora les pusieron un cargo que se llama oficial de cumplimiento a todas las empresas, otro cargo burocrático para controlar qué hace la empresa. Acaba de salir un decreto donde tienen que rendir cuántos son las utilidades mensuales, por qué les entran, por dónde les entran, mejor dicho, total control. Mire, yo he hablado con mucha gente que tiene empresas, medianas y grandes empresas, y también muchos militares retirados y personas del común. Me dicen, nos vamos, cerramos y nos vamos, así nos vayamos con mucha plata. Y esa es la reflexión para los petristas, sobre todo, que dónde los van a emplear. Uno de ellos, el hoy difunto Jason Jiménez, que antes de su accidente él comentó que si ganaba Cepeda, él se iba del país. O sea, eso es lo que no entiende la izquierda. Con sus políticas están ahuyentando la inversión colombiana. ¿Sí? Ellos creen que, yo no sé dónde piensan que llega la plata para poder invertir en un país, si están ahuyentando los propios inversores nacionales. También están, como en Venezuela, están ahuyentando las empresas internacionales. O sea, la verdad yo no sé de dónde piensan que va a salir toda la inversión colombiana. No, y es que ¿sabes qué pasa? Que los de izquierda radicales creen que todo es gratis, ¿sí? Oiga, la plata no nace en los árboles. Alguien paga por lo que usted se come, por los subsidios que usted tiene, ¿sí? Y esa plata la paga el empresariado. Esa plata la paga los impuestos y la gente que trabaja. Ellos no lo van a entender porque no les interesa ni han tratado siquiera de crear empresa en este país, que es una vaina supremamente difícil. Y estamos también orientados al tema de los jóvenes, porque pues, lastimosamente muchos de los jóvenes cumplen 23, 24 años y no tienen oportunidades. No hay oportunidades porque no hay trabajo, porque no hay una empresa privada que logre suplir las necesidades de los jóvenes. Y empiezan con temas de, no, es que el problema son los grandes empresarios que no dan trabajo a los jóvenes. No, el problema es que no dejan crear empresas. El problema es que a los jóvenes les frenan el pensamiento que si usted tiene que estudiar, hacer una maestría y no sé qué, para trabajar en el Estado. Nosotros lo que queremos también proponer es que dentro del Estado haya una organización, un think tank, que sepa para dónde va el mundo, hacia dónde va el mercado, el libre mercado, y hacia allá debemos orientar a los estudiantes. Entonces es mucho más sencillo ser técnico, por ejemplo en tema de redes sociales, en tema de generar contenido, y que eso le genera ciertas ganancias a usted estudiar 20 años para tratar de entrar a trabajar al Estado, que es muy complicado. Entonces mirar hacia dónde va el mundo y hacia dónde tiene que ir la educación de nuestro joven. Es que hay una idea que venden los progresistas, yo lo he visto mucho en redes sociales, es que le dicen a los jóvenes cuando tienen 16, 17 años, cuando son más manipulables, es que usted no nació para ser un esclavo del sistema, usted nació para ser alguien exitoso. O sea, venden una idea muy global, porque puede ser verdad, todos nacimos para tener una vocación, ser exitosos, pero tener eso va con trabajo duro. Levantarse todos los días, así sea de sol a sol, y trabajarle domingo a domingo, pero trabajar por cumplir ese sueño. Pero mucha de esta gente piensa que esos sueños llega, trabaja una semana, bien, de lunes a viernes, por un horario semanal, ya. Y también se encasillan de que toda la vida
se van a mantener en un trabajo fijo, de horario de oficina, o levantando azúcar al hombro. Son cuestiones que ya va por la mentalidad de los jóvenes, y eso es algo que su merced también debe combatir, la mentalidad de los jóvenes, el desarrollo, ¿sí? Que un joven tenga las ganas de comerse el mundo en el tema de mejorar todos los días, ¿sí? No, es que los jóvenes siempre tienen, yo me acuerdo cuando era joven, yo siempre sueña con ser un hombre exitoso, una mujer exitosa, pero le dicen a usted que usted la única forma de ser exitoso es esperar a que le den o escalar dentro de una empresa que también está bien. Y un empresario nos decía, mire, hay 3 momentos en la vida de un gran hombre, de un gran empresario, alguien que quiere hacer plata, de un capitalista. La primera parte es trabajar para alguien y aprender. Aprender a hacer un oficio, aprender cómo fue exitoso el empresario o su jefe, o sea, de tener un padrino. La segunda parte es trabajar para usted mismo, o sea, crear empresa. Ahí es donde está el éxito, crear empresa, trabajar para usted mismo. Y la tercera es que alguien trabaje para usted y usted ya esté tranquilo. Y claro que se tiene que comer el mundo, pero ¿por dónde lo van a morder? ¿Sí? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Y ahí es donde nosotros queremos hay muchas formas, está el deporte, está la tecnología, porque en este momento intentamos ver hacia dónde va la tecnología, cómo crear empresa. Uno aprende a hacer empresas quebrándose, pero en los colegios no le enseñan qué es una cámara de comercio, tampoco le enseñan el tema político ni para qué es la política, porque si usted es apático con la política se le mete a la nevera, como está pasando hoy en día. Entonces nosotros sí queremos mucho en los jóvenes y tenemos varios grupos de jóvenes bien interesantes que le hemos ido cambiando la mente. Estamos trabajando con un grupo en Kennedy, donde nació la primera liga. Okay. Y ellos a través del deporte quieren salir adelante, pero tampoco saben por dónde golpear, no saben por dónde entrar, no saben. Hay que abrirles el camino. Hay que abrirles el camino, y la idea es abrirles el camino, pero también abrirles la mente, que es mucho más allá de una ciudad, de un barrio, sino que el mundo es gigante, y ojalá pues podamos evitar esa fuga de cerebros, porque estoy seguro, Focas, que usted en algún momento, no sé, ganas de pegar, lo que sea, pues uno termina arrancando, ¿sí? Porque aquí no está la oportunidad, pero si hay empresas, si queremos salir adelante, queremos crear un canal, o sea, que la mente sea la que nos lleve hacia allá, pero que también haya una serie de oportunidades para lograrlo, porque si no las personas se cansan y simplemente se van, o esperan a que les llegue un subsidio, y ahí es donde entra la izquierda a meterse por el discurso. Y pues terminan los jóvenes sin sueños, seguramente muy jóvenes teniendo muchos hijos o esperando un subsidio, y la idea es que Colombia crezca a partir de la juventud, que yo creo que dentro de su generación hay un cambio de mentalidad. Claro. O sea, nosotros somos yo tengo 41 años, y dicen que somos una generación perdida, algunos, pero si hay un salto generacional, los jóvenes que tienen hoy entre 17 y 25 años, la generación Z, si no estoy mal, que ellos también ya empezaron a despertar, y ese despertar no es solo en contra de la izquierda, sino de el establecimiento, y entienden que pues la libertad y el futuro está en la mano de Dios, no de ningún político, no de sus abuelos, no de sus padres, pero nosotros sí queremos brindar como esos caminos, sobre todo en la batalla cultural, para que logren tener un futuro mucho más próspero. Venga, yo le pregunto a su merced, ¿qué lo motivó usted para decir quiero ser representante de la Cámara por Bogotá, quiero representar a los bogotanos? Bueno, yo creo que alguien tenía que alzar la mano en el tema, sobre todo de reservas, de activismo, y decirle a los zurdos y al progresismo lo que son y cómo son. O sea, aquí nosotros no somos tibios, ni esperamos a tener un caudillo político que nos apoye, y tener una representación real. Yo durante 22 años en el ejército nunca he votado, pero a mí la misma izquierda es la que me lanza al ruedo, siendo oficial de inteligencia, estando infiltrado, haciendo operaciones contra la FARC y el ELN. Llega una bodega y me saca, mire, este es el mayor de inteligencia, el alias está, hizo esto, entonces usted lo saca a la luz pública. A ver, pues, si quieren, entonces salgamos a la luz pública y démonos a ver cómo es que es, en igualdad de condiciones, no como un servidor público. Y en ese momento yo entiendo que toca hacer política, y toca hacer política porque cuando estábamos activos, un día antes a que me sacaran del ejército, los políticos fueron los que nos dieron la espalda, esa falsa posición, eso que son de derecha, son de derecha, son otros mamertos ahí camuflados. Entonces dije, alguien tiene que coger las banderas de la gran derecha, los libertarios, y empujar. Y por eso yo decidí hacer política, y además con un grupo excelente de trabajo que tenemos, de jóvenes, de gente que ya ha hecho política, de veteranos, de vendedores ambulantes, de gente que le quiere meter el pecho sin esperar, venga, ¿cuánto vale el día? ¿Cuántos tamales necesita? ¿Cuántos bultos de cemento para tantos votos? Esa es la política tradicional, y esa política tradicional para los ciudadanos y los colombianos es lo peor que hay. Entonces, cuando usted regala su voto por un tamal, por una lechona,
comas el tamal, comes la lechona, pero escucha al candidato, ¿sí? Y mire cuáles son las propuestas y hacia dónde van. Y aquí en Bogotá hemos encontrado que candidatos andan con bolsitas y van de líder en líder comprando votos. Entonces cogen el de la Junta de Acción Comunal, yo tengo 600 votos, ¿eso cuánto vale? 60 millones de pesos, tome. Y ya, y se vende no solo él, sino la conciencia y la ciudadanía. Entonces usted cómo va a exigir después a los, no, es que los políticos y los politiqueros, venga, pero usted empieza a vender el voto no por opinión, sino usted vende el voto porque sí, porque me van a dar un beneficio personal. Desde ahí empieza la corrupción. Entonces, el problema no es la política, el problema es los que no saben para qué se hace la política. Okay. Yo quisiera preguntarle, ahora viendo ya, conociendo su visión de por qué quiere trabajar por Bogotá, en 4 años, ¿cómo ve a Bogotá? En buenas manos. ¿Cómo la ve? Yo creo que ya es hora que llegue la derecha. Llevamos más de 20 años gobernados en Bogotá por la izquierda. Ojalá algún candidato fuerte que sea bogotano, que represente a los bogotanos y que sea libertario logre llegar a la alcaldía de Bogotá. A mí me gustó mucho, honestamente, pero no lo interrumpo, las alcaldías de Peñalosa. Me gustaría un alcalde similar, que ahorita el tema para la presidencia es sin y cemento, ¿sí? Si no llega a la presidencia, que es sinceramente mi candidato, ojalá llegue a Bogotá un candidato, si no es él, uno similar, que con cemento desarrolle Bogotá, porque eso es lo que necesita Bogotá. Sí, máquina de cemento. Aquí qué pena que medio le copiamos a Peñalosa, máquina de cemento, Indomil de cemento también, sino que Indomil de cemento va hacia otro sector. Okay. Pero nosotros creemos en máquinas de cemento para Bogotá, donde las alianzas público-privadas también entren a Bogotá y logren construir las vías, donde desde el Congreso de la República logremos quitar un poco de leyes medioambientales que lo único que generan para la población bogotana es restricción de movilidad. Los falsos ambientalistas. Los falsos ambientalistas, tenemos la longitudinalidad de Occidente. Sí. Totalmente abandonada por una política progresista de Claudia López. Venga, necesitamos cemento para que Bogotá progrese, para que entre la economía del interior. Aquí las mulas tienen colapsado Bogotá, no hay centros de acopio, tampoco de productos que logren entrar a Bogotá de una forma ordenada. Siempre el tema de Cundinamarca y Bogotá, entonces es un tema político y no logramos avanzar en temas de movilidad entre la sabana de Bogotá y Bogotá. ¿Qué pasa con los trenes? ¿Qué pasa con el tranvía? O sea, aquí no hay una solución real para la movilidad, sino tratan de usar la movilidad para cargas impositivas. Entonces nos ponen esos famosos, aquí hay varios, nos ponen famosos parqueaderos azules, donde lo que hacen es tapar la movilidad, pero no les responden tampoco por sus cosas y no saben en qué se gasta la plata. Cámaras salvavidas risibles con 50 km por hora en unidades de 8 carriles, no tiene sentido. Y no hay una oportunidad para que Bogotá crezca como metrópoli que es. Esperamos que el metro de Bogotá no sea una robar la plata, que realmente sea una solución para los bogotanos y que por favor los zurdos no le den ni por quemarlo, ni por vandalizarlo, ni por colarse, porque más o menos al distrito le va a salir como 40.000 pesos cada pasaje, que no es nada sencillo. Es una infraestructura para todos los bogotanos y la idea también es que lleguen estadistas a Bogotá. Personalmente me gusta también Peñalosa, creo que puede ser un buen alcalde para Bogotá y quitarles esa hegemonía que dicen, no, es que Bogotá es de izquierda. No, lo que pasa es que nos mal acostumbraron y empezaron también a crecer el distrito para dar muchísimos subsidios que no se necesitan para ciertas comunidades y demás. Entonces, claro, si usted le da un subsidio, si usted está bien en su casita con desayuno, almuerzo, comida y todo gratis, pues la gente se mal acostumbra. Yo creo que a los colombianos les gusta trabajar, les gusta estar pidiendo y esperando que le den, y los bogotanos pues son unos echados para adelante. Y la otra es que Bogotá es de todos y no es de nadie, ¿no? General, complementando la entrevista que estamos aquí enfrente de la Nacional, donde usted y yo nos hicimos virales en redes sociales, ¿por qué quiere trabajar por Bogotá? ¿Por qué quiere llegar a la Cámara de Representantes? ¿Qué causa haría? Como dicen nuestros patrocinadores de la Universidad Nacional, aquí en la lucha, pero en contra de los capuchos, en contra de las personas que le hacen daño a nuestra sociedad, de los terroristas, de los delincuentes. Necesitamos veteranos y gente de bien en el Congreso de la República, patriotas de corazón que quieran esta ciudad, que quieran a Colombia. Recuerden votar por el Partido Conservador, Cámara de Representantes C105, para que usted pueda disfrutar de una libertad, de una propiedad privada sin que se la vandalicen, y sobre todo una libertad de pensar, de opinión, sin que los mamertos, sin que el estatismo y sin que un político corrupto le diga qué debe hacer, cómo se debe vestir, en qué debe pensar. Colombia primero, Bogotá primero, Dios y patria, libertad y orden.
Así debemos trabajar por las juventudes, porque tengan una educación sin sesgos políticos, sin sesgos de derecha, de izquierda. Necesitamos esa educación sintética para que en el futuro tengamos profesionales que de verdad le colaboren a la sociedad. Y en general tiene muy buenas propuestas. Ojo al resto de la entrevista, si no la vieron completa y se fueron directamente hasta el final a ver la pedagogía, porque él tiene una visión muy grande del país. General, muchas gracias. Muchas gracias. Indumil y cemento. Que así sea.